Hermanos, saludos, que el Señor me los guarde, me los cuide y me los bendiga. Una vez más, pues agradecemos a nuestro gran Señor que nos permite reunirnos nuevamente para estudiar su palabra. Y bueno, ustedes saben hacia dónde vamos. Hace un tiempo que estamos ya ubicados en el libro de Apocalipsis. No andamos con prisa, no andamos corriendo, así que vamos paso por paso, de acuerdo a cómo nos va brindando el Señor y su Santo Espíritu la luz de su palabra. Así que vamos a seguir en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, vamos a leer versículo 8, ustedes saben, versículo 8, capítulo 2, verso 8, hasta el versículo número 11. Ustedes saben que estamos enmarcados hasta ahora. Bueno, hoy vamos a terminar estudiando el mensaje del Señor a la iglesia, a Esmirna. Vimos el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso unos cuantos domingos. Vamos a ver también domingo el mensaje del Señor a esta iglesia, a la iglesia de Esmirna. Y vamos a concluir. De hecho, vamos a estudiar los versículos 10 y 11 para terminar, porque ya nos detuvimos en el versículo 9 de manera vasta, detalle por detalle. Pero vamos a leerlo completo para tener la idea de Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 hasta el versículo número 11. Aunque veremos solamente verso 10 y verso 11, que son los últimos dos versículos del mensaje del Señor para esta iglesia. Y dice aquí: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar, vamos a pedir la asistencia de nuestro Señor una vez más. Padre, pedimos que nos bendigas ahora que vamos a estudiar tu palabra, el resto de tu mensaje dado en aquel entonces a la iglesia de Esmirna, y que también nos compete a nosotros. Ministra nuestras vidas, trata con nosotros y salva a los perdidos, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden, amados hermanos, el tema de nuestro sermón centrado en esta iglesia, del mensaje del Señor a la iglesia de Esmirna, poniendo la mirada más allá de este mundo. Poniendo la mirada más allá de este mundo. Y bueno, a resumidas cuentas, el versículo 9, si quisiéramos cerrar, puntualizar, señalar, el mensaje central en ese versículo 9 es el llamado del Señor a la iglesia de Esmirna y también a nosotros, de que no nos centremos tanto a cómo nos ven en este mundo, la opinión de este mundo, sino la opinión de Dios. Recuerden que ellos eran vistos como pobres, con mucha tribulación, con muchas necesidades, pero el Señor le dice: ustedes son ricos. Y la verdad es, mis hermanos, que si hemos sido perdonados por el Señor, amados por el Señor, rescatados de la condenación eterna por el Señor, no hay mayor riqueza que esta. Ahora, el Señor le dice en el versículo número 10 y versículo 11 que veremos: no temas, se lo dice a la iglesia de Esmirna, y vamos a ver que también tiene que ver con nosotros. Pero no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, le dice el Señor por medio a su palabra a la iglesia de Esmirna: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Yo quisiera que veamos las enseñanzas que están en este versículo 10 y que tienen que ver para nuestra bendición espiritual. Y lo primero que yo quiero preguntar aquí: ¿por qué no debían los cristianos de Esmirna, o la iglesia, los creyentes en la iglesia de Esmirna, temer?
¿Por qué no debían ellos aterrorizarse? Tampoco nosotros, ante el padecimiento y el sufrimiento que ellos estaban atravesando por la causa de Cristo. ¿Por qué no debían temer? No solamente ellos, amados hermanos, sino tampoco nosotros. Bueno, porque Dios, y esta es la respuesta a la pregunta, porque Dios sabía y sabe cualquier maquinación del enemigo en contra de sus hijos. Y ellos por esto no debían temer. ¿Por qué? Lo que Dios le está diciendo aquí, lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo le está diciendo a la iglesia de Esmirna por medio de Juan: no tengan miedo, no tengan temor. El diablo no puede hacer nada a menos que yo le dé permiso, a menos que yo esté bajo control de eso. En otras palabras, lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia de Esmirna y hoy a nosotros, mis amados hermanos, que no hay nada, absolutamente nada que escape al control y a la dirección soberana de nuestro gran Dios. Por esto, por esta razón, ni tú ni yo debemos entonces temer. Dios sabía y sabe cualquier maquinación del enemigo en contra de sus hijos. No, mis hermanos, no estamos huérfanos en este mundo, no estamos huérfanos en esta vida. Tenemos a un Padre, nuestro gran Dios, y es el dueño del reino en el cielo, en la tierra y en los abismos. Por eso enseña el libro de Salmos capítulo 136. Todo lo que Jehová quiere lo hace en el cielo, en la tierra y en los abismos, mis hermanos. Todo. Entonces ellos no debían temer por esto. El Señor le está dando aliento, no teman. O sea, no vean la circunstancia como algo arbitrario. No, Dios le está diciendo: yo estoy en control, no teman, no se angustien, no se desesperen. Entonces esa es la primera razón por la que ellos no debían temer. No temas en nada lo que vas a padecer, no importa. Yo estoy contigo. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, pero aún así no teman, no se angustien. Yo estoy en control, no tengan miedo. ¿Y cómo echaría en la cárcel el diablo a esos cristianos? ¿Cómo lograría el diablo esto? Bueno, mis hermanos, recordemos, como dice el libro de Efesios capítulo número 6, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es decir, nuestra lucha no es contra personas per se propiamente. Nuestra lucha es contra el diablo, sus demonios, sus secuaces. Y el diablo y los demonios se valen de personas para atacar a los hijos de Dios, para perseguir a los hijos de Dios. Y esa ha sido la realidad de la historia bíblica. Esa ha sido la verdad ahí. Entonces, de nuevo, ¿cómo el diablo echaría a algunos en la cárcel? Bueno, iba a incitar enemigos de la fe para eso. Como incitó a algunos, recuerden que el pastor, según algunos comentaristas, el pastor de esta iglesia de Esmirna era Policarpo, quien murió con 86 años sirviendo al Señor en la hoguera, a pesar de que se le obligó, se le empujó, se le martirizó para que negara a Cristo, y no lo hizo. ¿Y por dónde el diablo atacó? Incluso mató y quemó al pastor Policarpo, pastor de la iglesia de Esmirna. Bueno, por medio a enemigos de la fe. Y entonces, por medio a enemigos de la fe, dice aquí el Señor que el diablo echaría a algunos en la cárcel, pero que no debían temer. Eso es número uno. Número dos, ¿cuál era el propósito de la persecución? De la angustia. Bueno, era para ser probados, mis hermanos, para que fuesen probados. Mire versículo 10, ahí la parte B. Vimos versículo 10a, no temas en nada. Versículo 10b, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. El propósito, para que seáis probados. Para que seáis probados. ¿Cuál es la enseñanza entonces aquí, mis hermanos? La primera enseñanza es que no debían temer porque nuestro Dios está en control. Nada puede hacer el enemigo sin la dirección soberana de nuestro Dios. Pero la segunda enseñanza que aprendemos aquí, mis hermanos, es esta. De la misma manera que el oro se prueba con fuego para saber si es oro verdadero o no es oro verdadero. Bueno, pues las pruebas, las aflicciones y las persecuciones son también ese filtro de parte de Dios para examinar y probar nuestra fe en Él. ¿Cómo se prueba, según el libro de Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7, el oro? ¿Cómo se prueba el oro? Con fuego. ¿Y cómo se prueba, cómo el Señor prueba la fe del cristiano?
la fe en el Señor Jesucristo por medio de las pruebas, por medio de las aflicciones. Escúchelo, 1 de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que el propósito por el cual algunos serían echados, o el diablo echaría a algunos en la cárcel, por medio de enemigos de la fe, dice aquí el texto que era para que fuesen probados. Y mis hermanos, eso está claro en todas las escrituras. Si estamos en la fe, seremos probados. Seremos probados. Y mire por qué Dios trae pruebas en medio de su pueblo, como lo vimos aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, que le pasaría a la iglesia de Esmirna. Y yo añado, no solamente a los cristianos de la iglesia de Esmirna, sino también a nosotros. Mire ahí la razón, o una de las razones que se nos menciona por la cual el Señor trae pruebas a nosotros. Permítame leer el libro de Lucas capítulo 8, versículo número 13. Dice aquí: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Ve usted cuál es el propósito de las pruebas? Una vez más, lo certifica Lucas capítulo 8, verso 13. Probar la fe. Recordemos, mis amados hermanos, que dentro de la iglesia de Esmirna, habían muchos que no eran creyentes, nada. Eran sinagoga de Satanás. Estaban ahí dentro de los fieles cristianos, pero no eran nada. Y el Señor entonces trae la prueba para zarandear, para limpiar. Como nos enseña el libro de los Corintios, por boca del apóstol Pablo, que es necesario las pruebas para saber quiénes son los aprobados o no dentro del pueblo. Y en este texto nos enseña Lucas capítulo 8, verso 3, que muchos escuchan la palabra con gozo, con prontitud, y hasta están dentro de la iglesia. Pero cuando llegan las aflicciones, por cuanto no tienen raíces, cuando llegan la prueba, por cuanto no tienen raíces, entonces se apartan, abandonan la fe. Y ahí entonces se puede conocer quiénes están pegados, amarrados, injertados, añadidos a la vid verdadera que es Cristo. Los que no corren, se apartan. Pero en tercer lugar, número 3, la prueba sería, dice aquí, por 10 días. Mire versículo 10, verso C. Apocalipsis 2, 10, la parte C de ese versículo. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. 10 días. ¿Durante qué tiempo iban a tener ellos tribulación? Dice el texto aquí, durante 10 días era la tribulación. Permítame explicar esto de los 10 días, como durante la serie hemos estado explicando algunas cosas simbólicas y de números que aparecen en el libro de Apocalipsis. Hemos dicho que tenemos que tener mucho cuidado con los símbolos y los números en Apocalipsis, porque no todos son literales. En este caso, los 10 días no eran literales. No eran literales. En la Biblia, el 10 significa totalidad. Y la idea entonces es que el término de duración de la prueba de los creyentes en Esmirna no sería ni largo ni corto. Significa. Esa expresión de que la tribulación sería por 10 días significa de que esa prueba no sería ni muy larga ni muy corta, sino que al final concluiría en algún momento. Esa es la idea. ¿Cuándo iba a acabar la prueba? En la mano del Señor. En la mano del Señor. Es un término que abarca una totalidad, un tiempo específico, pero que estaba en la mano del Señor.
no en las manos de las autoridades, ni en las manos, ni en los deseos de los miembros de la iglesia de Esmirna, sino en las manos del Señor. Ni sería corto, ni sería largo. Ese espacio de tiempo de la prueba estaría dirigido, gobernado providencialmente por el Señor. Quizás ustedes han escuchado un proverbio muy conocido que reza diciendo: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y la idea es que algún día vamos a salir de esa prueba o de esa circunstancia. Bueno, pues esa es la idea de los 10 días. El tiempo de la prueba no sería ni mucho ni poco. No se sabía, estaba en la mano de Dios. Y frente a esto, quiero recordar las palabras del fenecido teólogo, ex ateo, C.S. Lewis, que ante el cáncer de su esposa dijo lo siguiente: yo no dudo de la providencia amorosa de Dios ante las aflicciones. Lo que no sé, ante la aflicción de su esposa, que estaba en cáncer, repito, él dice: yo no dudo de la providencia amorosa de Dios ante las aflicciones de mi esposa, ante el cáncer de mi esposa. Lo que no sé, qué tan dolorosa pueda resultar siendo esa providencia amorosa de Dios sobre ella. Pero él no dudaba del amor de Dios. Él lo que no sabía qué tan dolorosa iba a ser esa providencia amorosa de Dios sobre su esposa. Mis amados hermanos, el tiempo de duración de ellos, esos 10 días, significan una vez más que esa duración de la prueba, de la aflicción, ese tiempo, ni sería ni muy largo ni muy corto. Cumpliría con lo establecido por Dios. Tú pudieras estarte preguntando, ¿qué tiempo va a durar tu prueba? ¿O qué tiempo tú tienes con tu prueba? Bueno, podemos decir de acuerdo a eso que tu tiempo de prueba no será ni muy largo ni muy corto. Aunque tú lo veas muy largo o un poco corto, no será, ni es ni muy largo, ni será tampoco tan corto. ¿Qué queremos decir con ello? Bueno, que el tiempo de tu prueba, de mi prueba, cumplirá el soberano propósito de Dios y terminará en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, mis amados. ¿Sabe qué aprendemos de esto? Que en este mundo caído, la vida nos va a sorprender con eventos providenciales que desconocemos. Desconocemos. ¿Y por qué decimos eso? Por lo que acabamos de decir, mis hermanos. No sabemos el tiempo de duración de la prueba porque estamos en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. De algo sí podemos estar seguros. Dure poco o dure mucho la prueba, el Señor nos dará la gracia suficiente para esperar en Él y descansar en Él. Él irá con nosotros durante el desierto, mis hermanos. Él irá con nosotros durante el desierto. Él no nos abandonará. Pero repito, en este mundo caído, la vida nos sorprenderá con eventos providenciales que desconocemos. Desconocemos. Y tenemos ejemplos en las Escrituras. Por ejemplo, y lo cité en una ocasión, en Jueces capítulo 18, versículo 30, se nos relata el hecho, la historia de que un nieto de Moisés estaba practicando la idolatría. Y yo creo que Moisés se estuviera revolcando en la tumba, por decirlo de alguna manera, si llegara a escuchar una cosa como esta. Un hombre que peleó tanto contra la idolatría y con guiar al pueblo a adorar a Dios. Y es que de nuevo, en este mundo caído, la vida nos va a sorprender con eventos providenciales, no eventos al azar, ni de un destino ciego, no, eventos providenciales, pero la realidad es que los desconocemos. Los desconocemos. Esta es la idea entonces de Apocalipsis capítulo 2, verso 10. ¿Cuál? Una vez más, que ellos sufrirían por un periodo de tiempo que no sería ni más ni menos que el tiempo providencial de Dios
el cual había determinado para ellos, ni más ni menos. Repito, tu prueba, mi prueba, no va a ser ni más ni menos que lo que Dios ha determinado. A eso se refiere el texto cuando habla que ellos serían llevados a la cárcel por 10 días. Serían afligidos, abatidos, perseguidos, ni más ni menos que el tiempo que Dios, en su soberana potestad, había determinado. E igual con tu prueba, igual con mi prueba. Por eso, mis amados hermanos, ante nuestras pruebas, consolémonos en Dios y estemos humillados, esperando en Él, hasta que Él decida descender en nuestro auxilio y en nuestra ayuda. ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros no le vamos a doblar el brazo a Dios. No vamos a retorcerle el brazo al Señor, y por eso tenemos que esperar pacientemente en Él. Y Él, déjame decirte, mi hermano, Él no terminará con nosotros hasta que Él no cumple el propósito que tiene en nuestra vida. Él no va a terminar con nosotros hasta que no cumpla ese propósito que tiene en nuestra vida. Esto es lo que enseña 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6, versículo 7. Por eso nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué hacer durante las pruebas, durante la aflicción, durante la circunstancia difícil? Versículo 7 de 1 de Pedro 5, 6 y 7. Dice allí el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuarta enseñanza que aprendemos de este Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Mis amados hermanos, si pretendemos entrar al cielo, entonces debemos procurar ser fiel hasta el final al Señor. Si tenemos como meta, como propósito, entrar al cielo, entonces debemos procurar ser fiel hasta el final con el Señor, obviamente con la gracia del Señor. Mírenlo aquí, versículo 10, la parte D. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida. La corona se entrega al final de toda carrera. Y de toda carrera y de toda competencia. Y a quienes lo hayan hecho de manera legítima. De manera legítima. Hoy se burlan muchas guardias. En el sentido de que la persona puede obtener un título fraudulento, un premio, una medalla fraudulenta. Muchas cosas, muchos aplausos, todo eso fraudulento, pero en el caso del Señor no es así. En el caso del Señor no es así. Por eso el texto dice aquí, sé fiel hasta la muerte. Es decir, Dios va a juzgar, va a evaluar de manera justa. El mandamiento, la exhortación, el llamado de parte del Señor es para que podamos obtener la corona. Dice el texto aquí, sé fiel hasta la muerte. Y por vía de consecuencia te daré la corona de la vida. Pero tenemos que ser fieles hasta la muerte. Fiel. Sí, no podemos ni podremos ser perfectos. Eso sería imposible en este mundo, en esta vida. Pero con la gracia del Señor podemos procurar ser fieles. Fieles con lo que Él nos ha encomendado. Y es en ese contexto que el Señor dice, te voy a dar entonces la corona de la vida, que se entrega, repito, al final de toda carrera y de toda competencia. Léalo conmigo en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27. Dice 1 de Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Mi amado hermano, mi amada hermana, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera, dice Pablo, corro, no como a la aventura o no a lo loco. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire o sin objetivo,
sino que golpeo mi cuerpo. Yo me sacrifico, yo sufro, yo lucho y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Ya ves lo que dice el apóstol Pablo? Pablo está diciendo, yo no corro a la aventura, yo no golpeo al aire. O sea, yo no estoy jugando en este camino, yo estoy peleando. Y la vida cristiana, mi hermano, es de pelea, es de lucha, es de coraje. Como enseña el libro de Mateo, que dijo el apóstol Juan, el reino de los cielos sufre violencia o se hace fuerte y los violentos con coraje lo arrebatan. Porque la vida cristiana, mis hermanos, es de violencia. De violencia porque tú tienes que pelear contigo mismo. Tú tienes en contra la carne, tienes en contra tu corazón y tienes en contra el diablo. Y tienes en contra el mundo. Todo eso está en contra tuya, mi hermano. Entonces tú tienes que pelear. Pelear de manera literal, mi hermano. Si tú no redimes el tiempo, compras el tiempo para orar, tú no vas a orar. Si tú no redimes o compras o saques el tiempo de manera incidental, mi hermano, tú no vas a leer la palabra de Dios, tú no vas a orar. Si tú no decides, determina ayunar, te va a pasar un año sin ayunar. Y quizá vas a ayunar cuando hay un ayuno dentro de la iglesia. Y obviamente los cristianos ayunan, no necesariamente cuando hay reunión convocatoria para hacer un ayuno en la iglesia. Aparte de eso, los cristianos ayunan. Pero si tú no compras eso, si tú no redimes eso, si tú no eres incidental a propósito con eso, mi hermano, la carne se te va a resistir. Eso no va a nacer en ti por default. No va a haber una voluntad de la carne para eso, porque la carne está en contra tuya, el mundo está en contra tuyo, el corazón está en contra tuyo, todo está en contra tuyo. Para servir al Señor, mi hermano, la carne se resiste. Entonces tenemos que pelear con eso. El Señor mismo dijo que la carne es débil, mi hermano. La carne es débil. Entonces para correr hay que pelear, hay que golpear, no al aire. Hay que golpear el cuerpo y los deseos. Obviamente con la gracia del Señor. Con la gracia del Señor. Pero el Señor nos ha dado la gracia. Ahora nos toca a nosotros como cuando el Señor le ofreció y le entregó la tierra prometida. Ellos tenían que entrar y correr la tierra prometida. Bueno, la gracia está ahí. Por eso el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, nos dice a nosotros, verso 18, si mi mente no me falla, creced en la gracia y en el conocimiento. Creced en la gracia y en el conocimiento. Es un imperativo, mi hermano. La gracia está ahí, ya disponible. Tú tienes que crecer. Tienes que crecer. En la vida cristiana hay que correr con coraje, con denuedo, con disposición. Redimir, comprar las cosas, mi hermano. No, tú no vas a tener tiempo para orar. Ni tu carne, ni el corazón, ni el mundo te va a brindar eso. Ni tú vas a tener tiempo ni para orar, ni para leer la Biblia, ni para ayunar. Todo esto se te va a poner en contra. Y tú tienes que abrirte paso con la gracia del Señor sobre eso. Y el Señor dice entonces, si tú eres fiel, yo te voy a dar la corona de la vida. El requisito entonces, la condicionante para los de Esmirna, y no solamente para los de Esmirna, sino también para nosotros, recibir la corona de la vida eterna, es permanecer fiel hasta el final, hasta la muerte. Debemos de entregar esa cruz que el Señor nos dio para que la carguemos, entregarla en la tumba, con la gracia del Señor, con la gracia del Señor. En este sentido decimos, mis hermanos, que el asunto no es si tú estás o no esperando al Señor. Porque dentro de la iglesia hay mucho esperando al Señor. La pregunta es cómo tú estás esperando al Señor. ¿Tú estás esperando al Señor de labios o tú estás corriendo? Como dice el apóstol Pablo que él corría y como deben correr los cristianos para obtener la corona de vida. ¿Y por qué les exhorta a Cristo, nuestro Señor Jesucristo, por medio de Juan a los creyentes de Esmirna, de la iglesia de Esmirna, a ser fieles, a ser fiel al Señor hasta la muerte?
¿Por qué el Señor le exhorta esto por medio de Juan? Bueno, un detalle interesante es que los habitantes de la iglesia de Esmirna y los habitantes en esa ciudad de Asia, en Esmirna, tenían fama, esa población tenía fama de ser personas fieles. Eran conocidos como personas fieles y se había hecho hasta proverbial de que ellos eran fieles. Hablar de personas fieles era hablar de la gente de Esmirna. Y muchos de los de Esmirna se habían convertido al Señor y eran personas realmente leales, eran realmente fieles. Habían sido fieles a los romanos, a los griegos, con el respeto a las autoridades, con los impuestos, con el servicio a la ciudadanía. Eran fieles. Y ahora el Señor les manda a ser fieles a ellos, pero ser fiel a Cristo. Que ellos continúen esa fidelidad por la cual eran conocidos y que ya se habían convertido al Señor. Ahora el Señor le dice, miren, sigan siendo fieles, pero ahora sean fieles a Cristo para que puedan obtener la corona de la vida. Por vía de consecuencia, si permanecían fieles al Señor, a pesar de las pruebas, vencerían. ¿Hasta qué nivel iban a vencer ellos? Bueno, al punto de que el Señor le promete que no iban a sufrir daño de la segunda muerte. Oiga, qué gran bendición. Pero eso no solamente fue una bendición para los de Esmirna, es una gran bendición y una promesa para los creyentes de este tiempo, para ti y para mí. Si vencemos hasta la muerte, si somos fieles hasta la muerte, si por la gracia del Señor nos mantenemos firmes en Él y por Él, el Señor nos promete, no solamente a los creyentes de la iglesia de Esmirna, sino también a nosotros, que no sufriremos muerte de la segunda, no sufriremos daño, de la segunda muerte. Léalo conmigo, versículo 11. Apocalipsis capítulo 2, verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En Apocalipsis aparece una primera muerte y una segunda muerte, que durante la serie nos vamos a detener un tiempo en esos pasajes donde aparece estos detalles de la primera muerte y la segunda muerte explicarlo. Mientras tanto, déjenme decirle, adelantarle, la primera muerte tiene que ver con la muerte física, con la partida de este mundo, y la segunda muerte tiene que ver con la condenación eterna o el lago de fuego. Y es esto, amado hermano, qué gran bendición. Es esto lo que el Señor promete, no solamente a los creyentes de Esmirna, sino también a los fieles de este tiempo, que si tú y yo morimos en Cristo, vencemos en Cristo, somos fieles en la carrera en el Señor, no vamos a sufrir entonces los daños de la segunda muerte. Es decir, no iremos a condenación. Primera muerte se refiere a la muerte física. Segunda muerte es cuando una persona se muere, que es la primera muerte, y la segunda muerte tiene que ver cuando una persona entonces es echado a la condenación o al lago de fuego, o la condenación eterna. Permítame certificar esto con la Biblia. Apocalipsis capítulo 20. Voy a leer. Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Dice aquí: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Es decir, recuerden que va a haber una primera resurrección para juicio. Y sigue diciendo, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Recuerden que la segunda muerte es la condenación. Y esta segunda muerte no tiene potestad sobre lo que tienen parte en la primera resurrección, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Usted notó? La primera resurrección van a resucitar, y esto está en todas las escrituras. San Juan capítulo 5, versículo 27, versículo 28, toda la Biblia habla de la primera resurrección. Y eso tiene que ver con los que resucitarán o resucitaremos en Cristo y por Cristo. En ellos la segunda muerte o la condenación no tiene potestad, no porque ya resucitaron en Cristo, sino, dice el texto aquí, que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. Recuerden que 1000 años en las Escrituras no es literal, hace referencia a toda una eternidad.
los que resuciten en Cristo, que es la primera resurrección, entonces reinarán con Cristo por la eternidad. Y por cuanto reinarán con Cristo por la eternidad, no tendrán entonces, o no sufrirán daño de la segunda muerte, o entiéndase, la condenación. Mira una vez más aquí, Apocalipsis ahí mismo, capítulo 20, verso 14, verso 15. Apocalipsis capítulo 20, verso 14, verso 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, hablando acerca del juicio final, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La segunda muerte. O la muerte segunda, como lo describe aquí. Y Dios promete entonces a los de la iglesia de Esmirna, y no solamente, repito, a los de la iglesia de Esmirna, sino también a nosotros hoy, una tremenda promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Por estas razones, mis amados hermanos, aquí mencionadas, sí, durante la serie a la iglesia de Esmirna, pero de manera específica, hasta lo que hemos dicho en este momento, por estas razones mencionadas, es que debemos nosotros vivir poniendo la mirada más allá de este mundo. Más allá de este mundo. Yo quiero terminar el sermón y obviamente cerrar la iglesia de Esmirna, que la acabamos de ver ya en este sermón, pero yo quiero terminar preguntándote, mi hermano, ¿cómo tú estás corriendo la vida cristiana? ¿Cómo estás corriendo la vida cristiana? ¿Tú estás luchando, procurando ser fiel? ¿O estás tirando golpes al aire? ¿O realmente tú estás golpeando tu cuerpo? Y finalmente, mi hermano, no espere que las cosas se pongan cómodas para tú servir al Señor. No va a venir algo así como que un momento cómodo, deleitoso para tú orar. No, tú siempre vas a tener preocupaciones, dificultad para orar, dificultad para leer la Biblia, muchas ocupaciones en el trabajo, muchas ocupaciones en la casa, muchas oposición. Y tú y yo, hermano, tenemos que pelear, redimir, ser incidental, con propósito. Porque todas las cosas están en nuestra contra, mi hermano. Recuerda, tu corazón está en contra, el mundo está en contra, la carne está en contra y el diablo está en tu contra. Pero tú tienes la gracia del Señor a tu favor. Tú debes asirte, agarrarte, o como dicen en el campo, reguindarte de la gracia del Señor, mi hermano, y pedir gracia para comprar ese tiempo de manera literal, aunque no haya deseo, aunque no haya oportunidad. Porque así es la vida cristiana, mi hermano. Y a eso el Señor promete que si somos fieles, entonces Él nos dará la corona de la vida. Y a eso el Señor le promete también, finalmente, que no sufrirán daño de la segunda muerte, sino que serán parte de la primera resurrección. Quiere el Señor darnos esa gracia y, como dice el título de nuestro sermón, nos ayude a poner la mirada más allá de este mundo. Que el Señor te bendiga, amado. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Oramos para que tú nos asistas, nos dé de tu gracia para ser mejores creyentes. Guíanos y dirígenos, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados.